El sábado 25 de abril, alrededor de las 7 de la mañana, hora local, Bran Phillip, un rastreador de terrorismo enfocado en el Sahel, publicó en X, citándome aquí: "Se escucharon intensos tiroteos y explosiones cerca de la principal base militar en Kati, cerca de Bamako, la capital de Malí, y en Sano, al sur de la capital, esta mañana". Fin de la cita. En cuestión de minutos, se desató una avalancha de información, con otros rastreadores del Sahel, como Casus Belli, confirmando que un gran ataque terrorista estaba en marcha en la nación de África Occidental, hogar de aproximadamente 26 millones de personas, la cual ha estado completamente gobernada por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021. Rápidamente comenzaron a circular videos que mostraban a los terroristas atacando al gobierno de Malí y a sus aliados del Afrika Korps de Rusia, la división que absorbió y reemplazó al grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin tras la muerte de Prigozhin. Un video compartido por Phillip parece mostrar a un terrorista disparando una ametralladora pesada montada en la parte trasera de una camioneta contra una posición del ejército. En otro video, los terroristas parecían tener el control de al menos 2 vehículos resistentes a minas y protegidos contra emboscadas, que normalmente son utilizados por las fuerzas gubernamentales para desplazarse por zonas con bombas al borde de la carretera y emboscadas en terrenos hostiles. El hecho de que los terroristas los hubieran capturado era prueba de que, al menos en algunos lugares, las fuerzas malienses habían sido superadas. A medida que pasaban las horas y aprendíamos más sobre el ataque, una cosa se volvía cada vez más evidente. Este no era un ataque terrorista común. En cambio, podríamos estar presenciando en tiempo real cómo una nación africana cae en manos de un grupo terrorista. Los ataques. Ahora, antes de comenzar, dejemos claro que al momento de grabar esto, la mañana del martes, la situación en Malí sigue siendo fluida, con combates en curso en algunas zonas. Así que esta pieza representa la situación sobre el terreno tal como la entendemos en el momento en que se presionó el botón de grabar hace 45 segundos. Como suele suceder cuando informamos sobre eventos del mundo real, para cuando este video salga al aire, la situación puede haber cambiado significativamente o no haber cambiado en absoluto. Como digo muchas veces, estamos trabajando en arreglar nuestra bola de cristal, pero hasta ahora no podemos predecir el futuro. Dicho esto, hablemos sobre el ataque que ha sacudido a Malí hasta lo más profundo. En las primeras horas de la mañana del sábado, los residentes informaron haber escuchado 2 fuertes explosiones y disparos continuos en Kati, la principal base militar del país, a unos 15 kilómetros al norte de la capital, y el lugar donde Assimi Goïta, el general gobernante de Malí, tiene su residencia privada. Dentro de la misma hora, se escucharon disparos cerca del aeropuerto internacional Modibo Keïta de Bamako, luego en Gao, en el norte, después en Sabare, en el centro, luego en Kedal, también en el norte, después en Mopti y luego en Balrem. ¿Recuerdas en Breaking Bad cuando todos esos tipos en diferentes prisiones fueron asesinados exactamente al mismo tiempo? Sí, básicamente eso fue lo que le pasó a Malí durante el fin de semana. Cada región del país fue atacada más o menos al mismo tiempo. En Bamako, testigos le dijeron a Al Jazeera que mercenarios rusos estaban combatiendo cerca del aeropuerto, donde tienen uno de sus cuarteles generales. En Harti, residentes le dijeron a la prensa que la casa del ministro de Defensa de la Nación, el general Sardio Camara, fue atacada y destruida en una poderosa explosión. En Kadal, videos verificados por Al Jazeera mostraron a hombres armados entrando al campamento nacional de jóvenes, y un portavoz de uno de los grupos terroristas afirmó que los combatientes habían tomado posiciones tanto en Kadal como en Gao. En Sabare, un funcionario local describió la situación con admirable moderación como confusa, con disparos aún audibles hasta el domingo, mientras tanto el gobierno como los militantes intentaban asegurar el control del pueblo. Ahora, los ataques terroristas no son del todo inusuales en Malí. Está ubicado en la región del Sahel en África que, según el índice global de terrorismo de este año, sigue siendo el epicentro de la actividad terrorista a nivel mundial y representó más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo en 2025. Y por desafortunado que suene, debido a la frecuencia con la que ocurren, los ataques terroristas en el Sahel no generan mucha atención internacional. Lo que hizo que el ataque del fin de semana destacara no fue que ocurriera, sino lo extendido que fue. Ataques terroristas coordinados en varias ciudades a esta escala son extremadamente raros. Como señaló Genian Savia, un analista senior de ACLED enfocado en África Occidental, esta fue la ofensiva terrorista más coordinada en Malí en los últimos años. Cuando un solo grupo insurgente ataca un lugar, el ejército generalmente puede organizar una respuesta lo suficientemente rápido como para obligar a los militantes a retirarse. Atacar varios lugares al mismo tiempo en un país más de 2 veces más grande que Francia obliga al gobierno a dividir su respuesta en varias direcciones, creando el caos que vimos durante el fin de semana. Dado lo exitosa que parece ser esta estrategia, el hecho de que no la veamos con frecuencia se reduce a los recursos. La mayoría de los grupos terroristas simplemente no tienen el personal suficiente para lograrlo. Otra razón por la que el ataque destacó, según Nasabilla, son los objetivos que se eligieron.
Nasabia escribió que Kati y Bamako son el corazón del régimen, lo que hace que cualquier avance militante allí sea particularmente significativo. Las ciudades atacadas en el norte, Gao y Kibdal, también son significativas. Gao sirve como el principal centro operativo para el ejército maliense en el norte, mientras que Kadal es un antiguo bastión rebelde recuperado por las fuerzas malienses y sus socios rusos a finales de 2023. Ha sido central en la narrativa del régimen sobre la recuperación del control territorial. La caída de Kadal iría en contra de la historia que el gobierno ha estado contando, que todo ha estado bien desde que expulsaron a los franceses e invitaron a los rusos. Si bien cada ataque tiene su propio significado simbólico, tomados en conjunto, demuestran que los terroristas estaban haciendo un intento serio de desafiar la autoridad del Estado sobre todo el país. Básicamente, los terroristas están diciendo, mírenos, ahora mandamos nosotros, y no podemos negar el éxito de ese mensaje, especialmente porque lograron matar al ministro de Defensa de la Nación. Según un portavoz del gobierno de Malí, un vehículo, cito, cargado con explosivos y conducido por un atacante suicida, había tenido como objetivo la residencia del general Camara. Después de la explosión inicial, Kumara se enfrentó a los militantes en un tiroteo antes de resultar herido de muerte. Una de sus esposas y 2 de sus nietos también murieron en el ataque. Y según el New York Times, los militantes también habían tenido como objetivo al líder de la junta, el general Assimi Goïta, quien no ha sido visto públicamente desde el ataque. Aunque no está claro si resultó herido o muerto, el hecho de que aún no se haya dirigido al país es revelador. Si no resultó herido y sus guardias lograron repeler el ataque, lo más probable es que ya se hubiera dirigido al país en un intento de motivar a las tropas. Ahora bien, no estamos afirmando que definitivamente esté muerto. Según el New York Times, un portavoz ofreció condolencias en nombre del general Goïta, lo que sugiere que sigue vivo, pero estamos diciendo que su silencio es extrañamente poco característico. Los ataques contra 2 de las figuras invisibles más importantes del gobierno subrayan que esto fue un intento serio de desafiar la autoridad del Estado y plantea serias dudas sobre si el régimen podrá sobrevivir o si toda la nación caerá en manos de los terroristas. Pero antes de responder esa pregunta, necesitamos abordar los temas incómodos que todos evitan. A lo largo de este video, nos hemos referido a los atacantes usando términos genéricos como terroristas, insurgentes o simplemente atacantes. No es porque haya una especie de maldición como la de Voldemort que nos impida decir su nombre y nos haga andar con rodeos, sino porque queríamos ponerte al tanto lo más rápido posible. Ahora presentemos a los atacantes, porque su identidad es otra razón más por la que los eventos de este fin de semana han logrado conmocionar al mundo. Pero antes de hablar sobre la sorprendente identidad de estos grupos, solo unas palabras rápidas sobre nuestro último proyecto. Fronts.co es nuestro nuevo sitio web para suscriptores para personas que quieren aún más profundidad en este tipo de historias. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y al menos 2 artículos escritos por expertos que profundizan en conflictos poco conocidos, así como en las principales historias que están dando forma a nuestro mundo. También estamos experimentando con podcasts exclusivos, incluyendo un nuevo informe semanal de 90 minutos sobre Medio Oriente, así como una actualización semanal en video sobre todas las historias de conflicto que pasan desapercibidas. Básicamente es una versión condensada de la sala de situación para todos los seguidores de siempre. Hola y gracias. La suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo si quieres más profundidad. Y ahora veamos quiénes son los atacantes de Malí. Los atacantes. Según todos los informes, los ataques fueron llevados a cabo por 2 grupos que trabajaban en conjunto, lo cual en sí mismo es extremadamente raro. El primero es Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslanim, conocido por el acrónimo, afortunadamente, de Janim, un grupo que se formó en marzo de 2017 tras la fusión de 4 facciones yihadistas salafistas separadas que operaban en todo el Sahel. Lo más importante que hay que saber sobre Janim es que es una organización afiliada a Al-Qaeda. Su líder, el emir Iyad Ag-Ghali, juró lealtad al liderazgo de Al-Qaeda durante la formación de Janim. Desde entonces, Janim se ha convertido en el afiliado africano más importante de Al-Qaeda, después de Al-Shabaab en Somalia, y ha estado expandiéndose silenciosamente desde Malí hacia otros países de la región, incluyendo Burkina Faso y Níger. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta es que Iyad Ag-Ghali es un tuareg del clan Ifaghas, que a menudo se describe como parte de la aristocracia dentro de la jerarquía étnica tuareg. Anteriormente, él lideró múltiples rebeliones tuareg en los años 90 y 2000 antes de convertirse en un líder militante islamista clave. Y esto es importante debido al segundo grupo involucrado en el ataque de este fin de semana, el Frente de Liberación de Azawad, más conocido como el EFLA. Establecido formalmente en 2024 después de que varios grupos tuareg se fusionaron en uno solo, el FLA es un movimiento separatista en el norte de Malí que busca la independencia del territorio de Azawad. A diferencia de Janim, el FLA no es una organización yihadista, es una organización etnonacionalista, así que en apariencia estos 2 grupos no tienen casi nada en común.
Uno es una franquicia de Al-Qaeda que persigue una agenda política religiosa, mientras que el otro es un movimiento separatista etnonacionalista. Han chocado activamente entre sí antes, incluso llegaron a luchar directamente en 2024, y aún así, el sábado trabajaron juntos para coordinar uno de los ataques operativamente más complejos que Malí haya visto jamás. Según Wassim Nasser, un investigador del Centro Solfin especializado en movimientos yihadistas, los dos grupos formalizaron una alianza en 2025. Según ese acuerdo, el FLA aceptó la aplicación de la ley Sharia en los territorios que controlan conjuntamente, y la experiencia militar se comparte entre ambas partes. Si se capturan pueblos, los centros urbanos quedan bajo la administración del FLA, mientras que las zonas rurales son gestionadas por los yihadistas. Este es un acuerdo pragmático que existe principalmente porque ambos grupos tienen un enemigo en común: la Junta de Malí y sus aliados rusos. Wassim Nasser le dijo a France 24 que los ataques coordinados del sábado marcan la primera vez que realmente hemos visto los términos del acuerdo puestos en práctica. Ahora bien, aunque estos dos fueron los principales grupos involucrados en los ataques coordinados, no fueron los únicos grupos armados activos este fin de semana. La provincia del Sahel del Estado Islámico no formó parte de la ofensiva conjunta inicial, y según todo lo que se sabe al momento de grabar, no hay indicios de que se haya coordinado con ninguno de los dos grupos. De hecho, el Estado Islámico del Sahel y Hanim son rivales directos con un historial de enfrentamientos y deserciones en ambos bandos. Sin embargo, parece que el Estado Islámico del Sahel aprovechó el caos creado durante los fines de semana para lanzar sus propios ataques. Cuentas afiliadas publicaron en X que el grupo había comenzado a atacar posiciones del ejército maliense y de Africa Corps en La Basanga y Tassit, en el norte de Malí, y afirmaron haber tomado ambos campamentos. El rastreador de conflictos Brand Philip publicó más tarde una confirmación visual de que el Estado Islámico Sahel estaba en control de La Basanga, en la frontera entre Malí y Níger. Por otro lado, informes indican que se lanzaron cohetes contra posiciones militares en Manaka y se reporta que militantes del Estado Islámico en el Gran Sahara se atrincheraron alrededor de la ciudad. Hasta ahora, hemos pasado la mayor parte de este video mostrando al ejército maliense a la defensiva y a los insurgentes a la ofensiva. Y esto no es porque seamos yihadistas secretos que disfrutan apoyando a los insurgentes islamistas, sino porque durante la mayor parte del fin de semana, lo que estaba ocurriendo era que el ejército estaba siendo completamente derrotado. Los insurgentes estaban ganando terreno porque lograron sorprender a las fuerzas gubernamentales y dividir su atención. Sin embargo, Burmarco ha estado contraatacando. Drones y helicópteros de la Fuerza Aérea de Malí han estado sobrevolando las zonas afectadas, con reportes de ataques aéreos en la zona de Gourma en Gao y otros lugares. Se llevaron a cabo operaciones de barrido durante toda la noche en Bamako, Karti y Sano, y se ha impuesto un toque de queda de 72 horas en la capital. Si eso será suficiente o no, es una pregunta para la que sinceramente no tenemos respuesta. Lo que sí sabemos es que el gobierno está contraatacando y que el pueblo maliense se esconde en sus casas, temiendo por sus vidas. Dejando de lado los ataques por un momento, también deberíamos discutir cómo fue posible, en primer lugar, un asalto tan coordinado y generalizado. Los fracasos de Burmarco. Para que ocurra un ataque coordinado de esta magnitud, implica que el gobierno ha fallado en varios niveles. Primero, las agencias de inteligencia no se dieron cuenta de que se estaba planeando un ataque así. Después de todo, no se coordina un ataque generalizado en varias ciudades durante un brunch dominical. Se necesitan, como mínimo, semanas para reunir a todas las personas en el lugar correcto, conseguir todo el equipo necesario y recopilar suficiente información sobre el objetivo para saber cuándo será más vulnerable al ataque. En segundo lugar, está el fracaso del ejército y de toda la infraestructura de seguridad nacional para evitar que los insurgentes construyeran las cadenas de suministro y los corredores de transporte que permitieron que estos ataques ocurrieran. Estos fracasos habían estado a la vista de todo el mundo desde septiembre de 2025, cuando Jenin puso un bloqueo alrededor de la capital, impidiendo que entrara combustible. Este asedio casi puso de rodillas a todo el país, pero en enero aparentemente se relajó sin ninguna explicación. Algunos observadores especularon que el gobierno de Malí hizo un trato con Janim, pagándoles a cambio de levantar el bloqueo, mientras que otros sugieren que Janim estaba dirigiendo su atención a otro lugar. Cualquiera que haya sido la razón, ahora sabemos que esto fue la calma antes de la tormenta. Otro gran fracaso del gobierno fue no impedir que Janim secuestrara a un ciudadano emiratí. Como resultado, los Emiratos Árabes Unidos pagaron un rescate que se rumora valía $50 millones para asegurar su liberación, dinero que fue directamente al presupuesto de NIM. Sin embargo, ninguno de estos fracasos es tan significativo como la decisión de romper relaciones con Francia, expulsar a Estados Unidos de Malí y desechar los acuerdos de Argel de 2015 que pusieron fin a la guerra de Malí, un conflicto de años con los Tuareg. Al romper el acuerdo de Argel, la Junta prácticamente aseguró que los separatistas Tuareg volverían a luchar contra el gobierno, y eso llevó a la violencia que vimos este fin de semana.
Después de expulsar a las tropas occidentales, Bomarco se asoció con el grupo Wagner de Rusia y más tarde con su sucesor, el Afrika Korps. Le vendieron esto al pueblo maliense como un reinicio soberano, un rechazo al antiguo orden colonial representado por Francia y una reafirmación de la soberanía de Malí sobre personas que habían explotado Malí durante décadas. Y encontraron una audiencia dispuesta porque, a pesar de todo el éxito que tuvieron las potencias occidentales al contener a los yihadistas, siempre hubo una corriente subterránea de tensión arraigada en esa historia colonial. Mientras el gobierno prometía que al recibir a Rusia, Malí volvería a ser seguro, según varios analistas, en efecto creó un vacío de seguridad en el norte de Malí que Jenim aprovechó para llenar. Liam Kerr, el líder del equipo de África para Critical Threats, publicó en X que Jenim aprovechó este vacío para establecerse como el principal aliado e intermediario clave para las comunidades del norte, una zona donde el gobierno de Malí históricamente ha tenido casi ninguna presencia significativa. Estas mismas comunidades también enfrentaban un aumento de la violencia por parte de la provincia del Estado Islámico en el Sahel, y Jenim se posicionó como una fuente de protección y gobierno donde el Estado no tenía nada que ofrecer. La presencia rusa, en lugar de estabilizar el país, empeoró mucho la situación. Según una investigación del Centro Africano de Estudios Estratégicos, las fuerzas de seguridad malienses y sus socios rusos estuvieron vinculados al 77% de todas las muertes de civiles como resultado de ataques selectivos en Malí durante los 2 años previos a este fin de semana. Mucho más que los yihadistas a los que se suponía que debían detener. En diciembre de 2025, la agencia Associated Press obtuvo un acceso poco común a la frontera mauritana, donde miles de malienses habían huido, documentando relatos de asesinatos indiscriminados, violencia sexual y ejecuciones sumarias llevadas a cabo por combatientes del Afrika Korps. Un jefe de aldea le dijo a los reporteros de AP, citándolo aquí, «Los soldados no le hablan a nadie. A cualquiera que ven, le disparan. Sin preguntas, sin advertencia». Según el Centro Solfin, aunque las tropas rusas pueden haber asegurado la posición del régimen desde el punto de vista de la contrainsurgencia, gran parte de lo que han hecho ha sido altamente contraproducente, exacerbando la inestabilidad y empujando a los habitantes locales a acercarse a los grupos yihadistas. Las comunidades que fueron victimizadas por los rusos tenían pocas razones para apoyar al gobierno, y Jenim lo entendía. El compromiso militar ruso también comenzó a debilitarse justo en el peor momento. La guerra en curso en Ucrania ha sobrecargado la capacidad de Rusia y, según se informa, los combatientes del Afrika Korps han sido enviados de regreso al frente ucraniano, reduciendo su número en Malí. Como resultado, en algunos lugares, los rusos se encontraron ampliamente superados en número y optaron por negociar una retirada, entregando varias posiciones a los insurgentes a cambio de un salvoconducto. Fuera lo que fuera que la Junta le había estado diciendo a su gente sobre la asociación con los rusos, esto no era una garantía de seguridad creíble. Encima de todo esto, la Junta logró enemistarse con prácticamente todos los vecinos y con las instituciones regionales que necesitaba. Malí, junto con Burkina Faso y Níger, otros 2 países que recientemente habían caído en golpes de Estado, se retiraron formalmente de la ICOS para formar su propia alianza de estados del Sahel. Además, las relaciones con Argelia colapsaron debido a la disputa por el Acuerdo de Argel. Y apenas unos días antes de los ataques, Malí y Níger estaban acusando públicamente a los estados vecinos de apoyar el terrorismo, haciendo que cualquier perspectiva de solidaridad regional fuera aún más remota. Cuando llegó el sábado, los insurgentes advirtieron a Burkina Faso y Níger que se mantuvieran al margen. Y dado que ellos tienen su propia multitud de problemas, hicieron caso. La CEDEAO, por su parte, condenó los ataques en un comunicado, pero como hemos visto muchas veces en innumerables conflictos, a nadie le importa realmente lo que escriba cualquier gobierno en un comunicado enérgico si no hay tropas que lo respalden. Y al momento de escribir esto, no ha habido esfuerzos regionales para ayudar a Malí. Lo que nos lleva a nuestra pregunta final, ¿qué sigue? Por el momento, sinceramente no lo sabemos. Como mencionamos antes, esta es una situación sumamente cambiante, una que sigue evolucionando incluso mientras grabamos este mismo video. Sería prematuro hacer declaraciones contundentes diciendo que el gobierno está a punto de caer o que estamos presenciando el surgimiento de un califato en África Occidental. Al mismo tiempo, estaríamos siendo negligentes si no consideráramos estas como posibilidades reales. El hecho de que los insurgentes lograran matar al ministro de Defensa de la Nación y obligaran a las fuerzas rusas a retirarse es una indicación no solo de cuán fuertes son estos grupos, sino también de cuán decididos están a desafiar el permanencia del gobierno en el poder. Pero el gobierno sigue contraatacando. Todavía es concebible que llegue ayuda, lo más probable es que provenga de los otros miembros de la AES. Si eso sucede, Bamako podrá hacer retroceder a los insurgentes el tiempo suficiente para consolidar su propio poder. Y ya que estamos considerando hipótesis, también podríamos hablar del peor escenario posible.
En el peor de los casos para la Junta maliense, ISL podría unirse con los otros insurgentes a pesar de que Janim e ISL se odian profundamente, formando una coalición aún más grande y un dolor de cabeza aún mayor para el gobierno. La guerra ha creado alianzas extrañas en el pasado y no sería la primera vez que dos grupos que se desprecian trabajen juntos por un enemigo en común. Sea cual sea el resultado, serán los civiles malienses inocentes atrapados en el fuego cruzado quienes tendrán que lidiar con las consecuencias de la violencia de este fin de semana. Esperamos por su bien que la violencia termine y que quien quiera que esté a cargo de Malí cuando las armas callen, priorice su seguridad. Gracias por vernos.